caso de la bigamia sucede igual, ¿no? Se requiere una manifestación de voluntad expresada precisamente ante la municipalidad, su deseo de contraer matrimonio, ¿no? Y en esto recuerdo un ex congresista un poco folclórico que le habían descubierto hasta 3 matrimonios, ¿no? 3 matrimonios simultáneos. Y él, en una entrevista, muy suelto de huesos, decía que él se enorgullecía de ser bígamo, ¿no? Felizmente ya acabó su periodo, espero que nunca más regrese, ¿no? Entonces, en ese tipo de comportamiento se exige un comportamiento activo, una suscripción de acta de matrimonio, ¿no? No se puede cometer el delito de bigamia, por tanto, de manera omisiva. ¿Por qué? Porque el legislador dice, no, tiene que ser omisiva. Igual en el caso del prevaricato, ¿no? El fiscal o el juez que dicta pues una resolución o un dictamen en contra del texto expreso y claro de la ley dice manifiestamente, ¿no? Para darle una incidencia de la arbitrariedad del hecho. Entonces, en esos casos se exige pues una suscripción del dictamen o de la resolución prevaricadora. No puede cometerse mediante omisión, no puede hacerse, ¿no? Que se omita una prueba, ¿no? Implica también siempre una suscripción del documento, de la resolución, donde se está sacando la prueba que está en el expediente pero que él no quiere ver, ¿no? También eso constituye prevaricato, porque cuando en la parte del tipo objetivo sostiene o se omiten o se falsean pruebas o se invocan pruebas que no existen, o existiendo no las invoca en la resolución, ¿no? Entonces, hay un primer grupo, como decíamos, de comportamiento netamente comisivo. Continúo. Un segundo grupo, podemos identificar otros delitos donde solo se pueden llevar a cabo mediante omisiones. Solo omisiones, ¿no? Aquí sí ya no cabe un comportamiento comisivo. El funcionario obligado a denunciar no comunica la comisión de un delito, ¿no? Policía, fiscal, ¿no? Que conoce pues la noticia criminis y sencillamente ante toda total evidencia no lo hace, incumple su función, incumple sus deberes y comete un hecho delictivo. Igual el que está obligado a prestar alimentos no lo hace pese a existir un mandato judicial. Ahí también se requiere un comportamiento omisivo, no paga, no cancela, ¿no? Y también otro caso, en el caso de que pudiendo hacerlo se abstiene de prestar auxilio, de comunicar a la autoridad, ¿no? Caso de abandono de persona en peligro, porque sencillamente no comunica y lo deja. Así que, sin embargo, hay otro tercer grupo, como decíamos, uno que ha meritado mayor discusión, y lógicamente sobre esto ha habido innúmeras discusiones y sobre todo posiciones muy interesantes, y hay muy buenos libros al respecto. Hay un tercer grupo que se puede cometer tanto por acción como por omisión. De acuerdo a la tesis manejada por el profesor Enrique Gimbernat, básicamente, ¿no? Aquí están comprendidos aquellos delitos de lesión donde se incorporan los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud: homicidio, parricidio, asesinato, lesiones, ¿no? En todos esos casos, también el comportamiento omisivo puede dar lugar, ¿no?, a una responsabilidad penal. Pero si nosotros leemos, el artículo 106 dice el que mata a otro. No dice el que deja morir a otro, ¿no? Dice el que mata a otro. Pero ese el que mata a otro es lo mismo si, por ejemplo, la madre deja de amamantar al menor y muere de inanición por falta de alimento, o que la misma madre, por ejemplo, le coloque una almohada y asfixia al menor. El resultado es el mismo: matar, la muerte. ¿No es así? Pero ese hecho, ese resultado lesivo, la muerte del menor, se puede generar a partir de dos aspectos, ¿no? De una comisión, de un hecho activo, colocar la almohada sobre el rostro, y también por un omisivo,
que es precisamente dejar de amamantar para que se muera. La legislación ha sido en este caso, y siguiendo al profesor Maybe, un poco desafortunada en la redacción del artículo 13, porque sostiene este artículo 13, vamos a dar lectura, la parte pertinente para los que tienen el código penal de la mano. Omisión impropia, dice: el que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo, y si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante una serie. La crítica va a este segundo párrafo, dice corresponde. Entonces da la impresión de que para el legislador, ¿no?, este término corresponde significa que ese resultado muerte, si puede ser comisivo, bien, pero si es omisivo, dice se corresponde, o sea, no es lo mismo algo parecido, ¿no? Cuando en realidad lo que interesa es el resultado muerte. Si se hace por acción o por omisión, da lo mismo, porque el resultado siempre es la muerte. Entonces no podría hablarse de que corresponde, porque lo que está diciendo es que en realidad no son iguales, cuando en realidad sí son iguales, porque producen el mismo resultado, ¿no? Esa es una crítica que además lo ha sustentado bien el profesor Maybe, y sostiene además de que esto da la impresión de que efectivamente da una posibilidad de sancionar con una pena mucho menor a quien omite, ¿no?, para producir el resultado de muerte, cuando tiene el deber de evitar precisamente ese resultado fatal, ¿no?, que hay que aplicarle una pena menor que al que actúa de manera positiva, cosa que en realidad no se da, ni en la jurisprudencia, ni mucho menos en la doctrina. Entonces, decíamos que en este tercer grupo, que es lo que ha generado mayor complicación, es que efectivamente el resultado es el mismo, ¿no?, ya sea por un comportamiento activo o, en su defecto, por un comportamiento omisivo. Bien, pero ¿cuál es la diferencia? La siguiente, por favor. ¿Cuál es la diferencia o la distinción entre los delitos propios de omisión y los impropios? En realidad, en el caso de la omisión impropia, ¿no?, o debe considerarse, no se corresponde, como dice el artículo 13, eso no es correcto, sino es en realidad un comportamiento que, dada la producción del resultado fatal, es un comportamiento activo, se debe considerar como tal, porque lo que interesa en realidad es el resultado. Bien, y en el caso de la omisión propia, más bien en sentido estricto podemos decir que son aquellos comportamientos que nacen de la propia norma prohibitiva del Código Penal, ¿no? Entonces, vamos a poner el artículo 127. Dice: el que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato, pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero, o se abstiene de dar aviso a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año o con 30, 120 días. Entonces, ese es un delito de omisión pura. Uno, porque está especificado en el tipo penal, el dejar hacer, pero además no se le exige ninguna otra circunstancia adicional. Y cuando hablamos de esa circunstancia adicional para la distinción entre los delitos de omisión propia y los delitos de omisión impropia, nos estamos refiriendo a la posición de garante. La siguiente, señor. Y el criterio